es mío. Gracias de verdad por invitarme a esta maravillosa iniciativa de divulgación, ¿verdad? De la educación desde la ciencia. Precisamente lo que os voy a contar, ¿no? En este ratito, que espero que no vaya más allá de los 60 minutos, es un poco de este enfoque de la educación guiada o informada desde la investigación, desde la ciencia, tomando el término más anglosajón sería educación basada en evidencia. Y dentro de este enfoque, como no, pues voy a hablar de algunas concepciones erróneas que existen en educación. Bien concepciones más centradas en la neurociencia o concepciones más generales, ¿no? Más allá de la neurociencia, aunque desafortunadamente las distorsiones, simplificaciones que se hacen de la neurociencia, pues han tenido mucho éxito en educación con consecuencias no siempre deseables. Bueno, os dejo por aquí mi usuario en Twitter y un blog que tengo muy abandonado, pero que en su momento cuidé mucho, por si queréis cotillear un poco sobre esto de la educación basada en la evidencia. Y nada, pues arrancamos. Bienvenidos a todos. Em, para hablar sobre el tema que nos ocupa, voy a partir de dos ejemplos, ¿no? Uno es el tema de la jornada continua y la jornada partida, lo llamo el eterno dilema, y es que, bueno, pues como muchos sabréis, en España existe un debate en torno a qué tipo de jornada escolar adoptar en los centros escolares, ¿no? Aquella en la que todas las sesiones de aprendizaje se concentran antes de la comida, que es la jornada continua, o aquella en la que las sesiones de aprendizaje se dividen en dos tiempos, una serie de sesiones antes de la comida, pausa para comer, y una o dos sesiones más de aprendizaje después de la comida. Desde que allá por el año 92, y creo recordar bien en las Canarias, se decidiera optar por la jornada continua, cada vez han sido más las comunidades autónomas que se han sumado a este tipo de jornada, mientras que la partida ha ido menguando, ¿no? Hasta el punto de que a día de hoy creo que son solo 3 comunidades autónomas donde en todos los centros la jornada escolar es partida. Los defensores de la jornada continua lo que defienden es que esta beneficia el rendimiento académico de los estudiantes, favorece la atención y disminuye la fatiga, ¿no? El cansancio que supone la jornada partida. Principalmente son los educadores en activo de centros escolares los que defienden estos argumentos, y para ello suelen utilizar diferentes indicadores como los que os muestro a mano izquierda: rendimiento académico, atención y fatiga, aprovechamiento de espacios e instalaciones, etcétera. Y la forma en la que tienen de medir estos indicadores suelen ser cuestionarios, ¿no? Encuestas, entrevistas, pero sobre todo encuestas al propio profesorado de cada centro escolar, ¿no? Entonces, aquí en concreto, por ejemplo, para valorar, ¿no?, cómo incide un tipo de jornada u otro en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, pues se añade una cuestión en la que se expone, ¿no?, la jornada continua facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los docentes tienen que decir sí, no, o bueno, si no saben o contestan, ¿no? Entonces, con este tipo de datos que se recogen, la conclusión a la que suelen llegar los centros escolares es que la jornada continua, pues, es más beneficiosa que la jornada partida. Y esto choca con la literatura científica que hay sobre esta cuestión, ¿verdad? Si bien es cierto que los estudios que hay, cuyo objetivo es estimar qué impacto tiene la jornada escolar en el rendimiento académico, son escasos y con unas limitaciones metodológicas importantes, sí hay, por ejemplo, abundante literatura a nivel internacional y también nacional, puesto que tenemos algunos investigadores en España que están centrados en esta cuestión, sobre cómo se adaptan las diferentes jornadas escolares a las curvas atencionales que experimentan los estudiantes, ¿no?, a lo largo del día.
Aquí os muestro 3 estudios diferentes, hay muchos más, hay incluso revisiones de la literatura ya, ¿no? Que digamos que devuelven resultados más concluyentes. Y os muestro aquí 2 gráficas, ambas de alguna manera tratan de dibujar la curva atencional de los estudiantes a lo largo del día, desde la mañana hasta la tarde. Y la diferencia entre ambas es que la que está a mano izquierda en colores es una gráfica elaborada por un centro escolar que ha tratado de medir la atención de los estudiantes a lo largo del día mediante pruebas subjetivas, ¿verdad? Cuestionarios. Y la gráfica de la derecha corresponde a un estudio que ha medido la atención a través de tareas de discriminación visual, con cálculo de tiempo y bueno, pues con pruebas estandarizadas. Lo que se ve es que mientras que los centros escolares obtienen un pico atencional entre las 12 y la 1 del mediodía y luego la atención cae, ¿verdad?, hasta las 3 de la tarde y no se recupera ya hasta la tarde muy avanzada, los estudios científicos que se han hecho para medir esta misma curva atencional obtienen un resultado muy diferente, ¿verdad? Porque digamos que el pico atencional está hacia las 11 de la mañana, en la hora en la que los centros escolares obtienen un pico atencional, los estudios de investigación lo que obtienen es todo lo contrario, un descenso, y luego estos estudios científicos obtienen un resultado de un incremento de la atención a medida que transcurre la tarde. Claramente aquí hay una incongruencia de resultados, ¿no? Y no es baladí porque unos han sido obtenidos de forma subjetiva y los otros de forma objetiva, ¿no? Entonces, la pregunta que yo lanzo es, la decisión o el proceso de toma de decisiones que se viene tomando en centros escolares de toda España desde los 90 sobre qué tipo de jornada escolar adoptar, ¿sería la misma si se contara con datos de literatura científica, además de con datos recogidos de forma más bien casera? Dejo esa pregunta en el aire. Vamos con otro ejemplo. Las TIC en educación, ¿verdad? Parece que el mensaje que se lanza es que van a revolucionar la educación, ¿no? Se habla de las aulas del futuro y son aulas que están muy dotadas de TIC. Es cierto que las tecnologías de la información y la comunicación quizás son uno de los elementos que más cambios han introducido últimamente en el sistema educativo. La propia Comisión Europea ya por el año 2011 indicó, ¿no?, que las TIC pues iban a ser un elemento crucial, ¿no?, para bien en la educación. Y esto explica, por una parte, la gran oferta que hay sobre TIC hacia los docentes, sobre todo por parte de empresas tecnológicas, y a su vez el gran entusiasmo que muestran los docentes, lógicamente, por integrar este recurso que ofrece tantas y tan buenas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, ¿no? Aquí es cierto que cabe subrayar que el interés que mueve a las empresas tecnológicas, lógicamente, pues no suele pasar por lo que dice la investigación, ¿no?, sobre los pros y contras de las TIC en educación. Y de hecho, la oferta que hay en TIC normalmente está más centrada en ofrecer diferentes soportes que en ofrecer formas de integrar las TIC en el día a día de las aulas, ¿no? Y de hecho, bueno, esta oferta, ¿no?, que suele consistir en soportes tecnológicos, se suele ofertar a los centros escolares de una forma muy atractiva, ¿no?, con coste cero para los centros, y esto puede crear un conflicto de intereses importante. Frente al gran entusiasmo que muestran los docentes por las posibilidades que tienen las TIC y la gran oferta y afirmaciones sobre los parabienes de las TIC en educación que ofrecen las tecnológicas, nos encontramos con qué dice la investigación científica sobre el papel de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Y aquí hay varias cuestiones, solo voy a mencionar 3, pero hay muchas más, en las que claramente hay una disonancia muy grande entre lo que se ofrece, sobre todo, ya digo, desde empresas tecnológicas o desde cursos de formación continua, y lo que dice la investigación, ¿no? Entre otros, mientras que los defensores de la incorporación de las TIC en el aula defienden que, por ejemplo, las tabletas pueden ser una forma muy eficaz de trabajar la comprensión lectora, lo que muestra la investigación de manera rotunda y repetida es que es mejor el soporte papel a la hora de trabajar la comprensión lectora en aprendices que están consolidando esta competencia, esta habilidad, ¿no? Y ese trabajo os aparece en la pantalla a mano izquierda. Hay muchos más, pero este es un trabajo de un equipo muy potente que tenemos en Valencia, en España. Hay otra línea de investigación muy potente que, a diferencia de lo que sostienen los defensores de las TIC, demuestra que a la hora de trabajar la redacción, de nuevo es mucho mejor hacerlo en soporte papel que en digital, puesto que el primero impone un ritmo mucho más lento, que invita a parafrasear, a sintetizar una serie de acciones que fomentan una mejor redacción frente al uso de ordenadores o tabletas que imponen un ritmo mucho más rápido y que de alguna manera impiden ese procesamiento más lento de la información y de la producción, ¿no? Es el manuscrito que os aparece en la parte central. Y la última línea de investigación que os quiero mostrar en torno a las TIC y la educación gira en torno a un programa que se popularizó mucho en nuestro país y se extendió a muchas comunidades autónomas bajo el nombre que variaba de unas a otras, un ordenador, un aula, y que consistía en que los escolares siguieran las clases con un ordenador personal cada uno de ellos. Esto tuvo un alto coste, lógicamente, económico. De todas las comunidades autónomas donde se introdujo, solo en una, en Cataluña, se hizo un estudio, además un estudio longitudinal, que seguía al estudiantado durante 6 años. Y lo que arrojaron los resultados fue que no solo introducir un ordenador en el aula no beneficiaba el aprendizaje, sino que perjudicaba el aprendizaje. Aquellos estudiantes que siguieron las clases con un ordenador mostraron resultados inferiores a los que no habían utilizado un ordenador en materias diversas como lectura, matemáticas, inglés o catalán. Y de nuevo yo aquí lanzo la pregunta, ¿no? Si los docentes en activo contaran con la literatura científica sobre el impacto de las TIC, cuándo son recomendables o cuándo no, tomarían las mismas decisiones a la hora de adoptar, por ejemplo, el uso de tabletas en sus centros escolares. Aquí hemos hablado de 2 cuestiones, ¿verdad? Jornada escolar o TICs, sí, TICs no, pero hay múltiples decisiones que se toman en los centros a diario, ¿verdad? Y a niveles muy diferentes. Os pongo aquí algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué tipo de letra elegir a la hora de enseñar a leer? ¿Ligada o no ligada? ¿Qué hacer con alumnos que son gemelos, ¿no? Alumnas gemelas? ¿Las dejamos en el mismo aula? ¿Las separamos en aulas diferentes? ¿Qué tipo de agrupación es más adecuada para promover el aprendizaje? ¿Grupos pequeños, grupos grandes, grupos heterogéneos, grupos homogéneos? Son preguntas que seguro que muchos de los que me estéis escuchando, sobre todo si sois docentes, os habéis formulado, ¿vale? Para responder a estas preguntas y otras similares, normalmente los docentes, equipos directivos, etcétera, se apoyan sobre todo en su experiencia propia y en la de colegas cercanos del propio centro o de otros, en el conocimiento que han ido acumulando con los años, en las intuiciones, ¿verdad?, que se desarrollan a medida que se está en el aula, o en los propios valores que nos acompañan como personas. La cuestión es que esto que se llama sabiduría práctica, ¿verdad?, esta experiencia, valores, intuiciones, muchas veces no es suficiente para garantizar una toma de decisiones óptima.
y esto conduce muchas veces a la aparición de concepciones erróneas, no solo en educación, ojo, ya que os pongo algunos ejemplos, ¿verdad? También en ciencia, en política, en medicina. Hay personas que siguen afirmando que la COVID, por ejemplo, es un invento y que no existe. Hay muchas otras que afirman que el ser humano no tiene ninguna responsabilidad en el cambio climático, entre otros, pues aquí tenemos a Donald Trump, que ha sido presidente de una de las principales potencias mundiales y que parece, ¿no? Todo parece indicar que se va a volver a postular al cargo. Pero aquí lo que nos ocupa es en educación, ¿no? ¿Qué concepciones erróneas hay en educación? Muchísimas. ¿Vale? Voy a hablar de algunas de ellas. Aquí os pongo algunas imágenes de métodos, ideas, etcétera, que claramente no están sustentados por lo que dice la ciencia. Todo el programa de estimulación temprana de Glenn Doman, que está en cualquier librería, desafortunadamente en nuestro país. Método Verar de estimulación del sistema educativo para un sinfín de problemas educativos. La terapia floral infantil también para abordar muchísimas problemáticas, como os avanzo, ¿verdad?, en esta imagen. Voy a abordar algunas más concretamente ligadas a la neurociencia, ¿verdad?, que es un tema que despierta bastante interés, pero hay muchísimas. El mensaje que os quiero lanzar es que hay muchísimas concepciones erróneas con mayor o menor impacto en el rendimiento académico, en el aprendizaje de los estudiantes y, por tanto, pues en su vida académica, laboral y, por supuesto, vital. Os muestro aquí la portada de un estudio en el que tuve la oportunidad de participar en el año 2016, en el que aplicábamos un cuestionario para medir la prevalencia de creencias sobre neuromitos o concepciones e ideas en torno al cerebro de docentes españoles en activo. En esta tabla aparecen los neuromitos que estaban incluidos en aquel cuestionario, que por supuesto también incluía afirmaciones correctas sobre el funcionamiento del cerebro. Y he querido destacaros aquellos mitos que fueron más aceptados por el profesorado en el año 2016, y son que los entornos que son ricos en estímulos mejoran los cerebros de los niños y niñas preescolares, que las personas aprenden mejor cuando reciben la información en su estilo de aprendizaje preferido. Perdón, os muestro la clasificación más popular de estilos de aprendizaje, que son auditivos, visuales y cinestésicos. Y otro mito en torno al cerebro muy popular, que demostró una alta prevalencia, gran aceptación entre los docentes, es que los ejercicios que promueven la coordinación de las habilidades perceptivo-motoras pueden mejorar las destrezas en lectoescritura. Hubo otros neuromitos que generaron más dudas entre el profesorado, por ejemplo, que se ha demostrado científicamente que los suplementos de ácido graso, como el omega 3 y 6, tienen un efecto positivo en el rendimiento académico. Y hubo otros que claramente fueron identificados como neuromitos por la mayor parte del profesorado, que dijo, ojo, esto claramente no es así, como son que los niños deben adquirir su lengua materna antes de aprender una segunda lengua, y si no lo hacen así, ninguna de las dos será adquirida por completo, que si los estudiantes no beben una cantidad de agua suficiente, entre 6 u 8 vasos al día, sus cerebros se encogen, o que los problemas de aprendizaje asociados con diferencias de desarrollo de la función cerebral no pueden remediarse mediante la educación. Estos tres fueron claramente identificados, como veis, como neuromitos, como concepciones erróneas en torno al cerebro. La conclusión que extrajimos a nivel nacional fue que el profesorado cree en un alto número de mitos sobre el cerebro. Esta fue la primera. Y la segunda, que esto no solo es algo extendido en España, sino que es un problema a nivel internacional. ¿Vale? Aquí os muestro una gráfica con algunos de los principales neuromitos a mano izquierda, y a mano derecha se ve cómo de prevalentes son en los diferentes países en los que el mismo cuestionario se habría aplicado en el año 2016. España está en rojo vivo, pero como veis hay otros países como Reino Unido, Países Bajos, Grecia, Turquía, Perú, varios países de Latinoamérica, China, etc.
De arriba abajo, el mito que es más prevalente, en el que más cree el profesorado en activo a nivel internacional es que solo usamos el 10% del cerebro. Y el siguiente, que hay periodos críticos en la infancia después de las cuales ciertas cosas no pueden ser aprendidas. Mientras que el neuromito menos prevalente, menos extendido, es que si los alumnos no beben suficiente cantidad de agua al día, sus cerebros se encogen. Este mito es muy común en Reino Unido, donde se extendió un programa de gimnasia cerebral, Lorraine Gym, que defendía, entre otras cosas, esta idea, ¿no? Los niños tenían que tener una botellita de agua cerca e ir bebiendo pequeños sorbos porque si no sus cerebros se encogían. Seguramente algunos estáis sonriendo, ¿no? Y arqueando las cejas, pero he de deciros que este programa después ha llegado en otro formato a España bajo el nombre de Herbat, y se ha estado utilizando en varios centros escolares. Entonces, es un enemigo cercano. Os voy a hablar de algunas ideas y prácticas pseudocientíficas vinculadas a la neurociencia y que son populares en educación. Y las abordo porque cuanto más populares extendidas están, bueno, pues más posible es que nos topemos con ella, con las consecuencias que esto puede tener, ¿vale? Entonces me gusta tener al enemigo bien identificado. Está por un lado la teoría de los estilos de aprendizaje, bajo la cual si adaptamos la forma de enseñar a los estilos de aprendizaje de los estudiantes vamos a favorecer su aprendizaje. Como os decía antes, la clasificación más común es de estudiantes visuales, auditivos y cinestésicos, pero hay muchas más clasificaciones, convergentes, divergentes, activos, reflexivos, hay muchísimas, muchísimas. Es algo que está muy extendido y que ha hecho que se hayan hecho muchas adaptaciones, ¿verdad? En los planes de trabajo, en las unidades didácticas de algunos centros para integrar esta teoría. ¿Qué dice la investigación? ¿No? Hay hasta revisiones sistemáticas de la literatura. Bueno, pues resumiendo mucho que no hay ningún aval científico a esta teoría. De hecho, pues, se desarrolló de forma intuitiva, no de forma científica, no se asume un método científico para elaborarla. Y de aquí lo interesante es decir que es verdad que las personas nos diferenciamos en la forma de aprender, empezando porque tenemos conocimientos previos diferentes, tenemos capacidades diferentes, intereses diferentes, y eso es así. Pero esto no significa que se nos pueda clasificar, ¿no? Etiquetar en alumnos audiovisuales, auditivos o cinestésicos u otras clasificaciones, somos mucho más complejos y en ningún caso estas etiquetas deben determinar la forma en la que aprender, ¿no? Enseñar. Debe ser más bien la propia naturaleza del contenido que se quiere enseñar el que tiene que determinar cuál es la mejor forma de enseñar. Claramente, si lo que queremos enseñar es melodía, la vía principal que usaremos es la auditiva. Si queremos enseñar geometría, probablemente impere la vía visual. Lo estoy simplificando mucho, pero es la naturaleza del contenido la que define qué estrategias de aprendizaje o métodos de enseñanza utilizar para garantizar un aprendizaje significativo y duradero, y no las características, estas etiquetas del alumnado, ¿verdad? Estos son dos de los principales trabajos que han abordado este tema y en los que se pone claramente en evidencia que es una teoría sin respaldo, pero que sin embargo es muy popular, está muy extendida y que bueno, puede ser perjudicial en la medida en la que se hagan cambios o se invierta tiempo y dinero en integrarla, ¿verdad?, en lo que se hace dentro del aula. Os muestro aquí otra idea muy común en torno a la lateralidad cruzada. La lateralidad cruzada se utiliza para referirse a aquellas personas cuya dominancia visual, auditiva, manual o pedal no está en la misma mitad del cuerpo. Por ejemplo, una persona cuya dominancia visual
es la derecha, ojo derecho, y cuya dominancia manual es la izquierda, ¿no? Una persona zurda se diría que, que tiene lateralidad cruzada, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, el problema, ¿no?, de este concepto es que se ha usado para justificar determinadas dificultades de aprendizaje y se han diseñado intervenciones cuyo fin último es solucionar esa lateralidad cruzada con la idea de que así desaparecen esas dificultades de aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Este tema a mí me afectó mucho siendo docente, trabajando en un equipo de orientación, porque nos llegaban muchos informes de gabinetes privados en los que se culpaba, ¿verdad?, a la lateralidad cruzada de diferentes problemas de lectoescritura, de atención, de conducta, y se nos sugerían intervenciones dirigidas a eliminar esa lateralidad cruzada, es decir, forzar, por ejemplo, que un niño cuya dominancia manual era la izquierda fuera a la derecha y cosas de ese tipo. Y entonces, en una oportunidad que tuve de investigar, decidí abordar este tema y explorar qué decía la investigación científica sobre la lateralidad cruzada y su impacto, ¿verdad?, en el rendimiento académico o en la inteligencia. Y lo que obtuvimos, porque afortunadamente estuve muy bien acompañada en este trabajo por otros 2 investigadores, fue que no existe ninguna relación entre tener lateralidad cruzada y un rendimiento académico o una capacidad intelectual inferior. No hay ninguna relación. Por lo tanto, no hay ningún sentido a dirigir los esfuerzos a modificar la lateralidad cruzada para solventar diferentes problemas escolares, porque no hay ninguna relación entre estos y la lateralidad cruzada. Y os muestro otro ejemplo más, el de las inteligencias múltiples. Como sabéis, Howard Gardner, allá por el año 83, lanzó esta teoría bajo la cual sostenía que no existe una única inteligencia, sino que existen en aquel año 83 7 y luego pasaron a ser 8. Aquí os muestro las originarias, ¿verdad? La cinestésica, lingüística, lógica, interpersonal, intrapersonal, musical y visual. Luego se añadió otra más, la social. No me voy a meter tanto con la teoría, pero sí me voy a meter con aquellas intervenciones que están inspiradas en la teoría de Gardner. De nuevo, aquí tuve la gran oportunidad de explorar, ¿no?, qué decía la investigación sobre el impacto que tiene utilizar intervenciones inspiradas en la teoría de las inteligencias múltiples en el rendimiento académico de los estudiantes. Y lo que comprobamos es que la investigación que se ha hecho es muy poca y con unas limitaciones metodológicas tan importantes que no se puede concluir nada, ¿no? Desde que no se incluye un grupo control, aquel en el que no se pone a prueba las intervenciones inspiradas en Gardner frente a un grupo experimental en el que sí, o sea, no se contaba con grupo control o no se explicaba en qué había consistido la intervención. Entonces, aunque fuera exitosa, no sabíamos en qué consistía esto de una intervención inspirada en las inteligencias múltiples. Cuando sí se describía, muchas veces iba en contra de lo que el propio Gardner llegó a muy vagamente a definir como qué eran intervenciones inspiradas en su teoría y cuáles no, y un largo etcétera. Luego, aunque esta teoría se ha hecho muy popular en los centros escolares y se han diseñado métodos, ¿no?, herramientas inspiradas en la teoría, podemos decir que falta mucha investigación antes de poder decir qué impacto tiene esta en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y vaya por delante que esto el propio Gardner lo reconoce y que cuando él creó esta teoría en ningún momento estaba pensando en que fuera utilizada como inspiración para intervenciones educativas. Os muestro otro más, ha salido antes, en torno al neuromito de beber 6 u 8 vasos de agua al día, Brain Gym, de gimnasia cerebral.
Este método se extendió como la pólvora en Reino Unido, con las consecuentes inversiones económicas, también desde públicas del sistema educativo británico público. Y muy básicamente el defensor, ¿no? El creador de este método, lo que sugería es que pues, muchos problemas de aprendizaje se debían a una limitación del movimiento por parte de los aprendices y sugería incorporar diferentes rutinas de movimiento dentro del aula o incluso, como veréis en la parte inferior del dibujo de la izquierda, estimular lo que él llamaba botones corporales concretos para promover diferentes habilidades cognitivas, ¿vale? Esto es muy sorprendente. Esto incluye lo de beber esos vasos de agua al día para que el cerebro no encogiera. Y claramente, como os muestro en este trabajo de la derecha, aunque en muchos más se ha demostrado pues, que esto no tiene ningún sustento científico y por tanto aplicarlo es una pérdida de tiempo y dinero. Y os lo muestro, como os decía antes, porque tenemos una versión española, Herbat, que nació nada más y nada menos que por parte de un investigador de una facultad de medicina de Madrid y que lo extendió de forma experimental a diferentes centros, sobre todo en la Comunidad de Madrid, pero también fuera, que dedicaron tiempo y dinero a introducirlo y del que, lógicamente, pues nunca se han dado resultados sobre su impacto. ¿Qué retos tenemos por delante para evitar, ¿verdad?, que ideas y prácticas erróneas vinculadas a ellas se extiendan en el ámbito educativo? Pues yo diría que el principal reto es salvar la brecha que existe entre la práctica y la investigación educativa, ¿no? Hay una gran laguna, ¿no? Hay un gran espacio que separa una y otra realidad y que facilita que se popularicen y se extiendan ideas erróneas en materia educativa. ¿Y qué alimenta esta brecha, no? Pues por una parte que los objetivos que persiguen los docentes y los investigadores suelen ser diferentes, ¿no? Los primeros buscan dar respuesta a preguntas, a problemas a los que tienen que hacer frente en el aula, mientras que muchas veces los investigadores lo que buscamos es entender, ¿no?, determinados fenómenos, explicarlos. Lógicamente, docentes e investigadores empleamos lenguaje diferente, que muchas veces hace difícil el encontrarnos, ¿no? Recuerdo que hace un tiempo me decía un investigador: Marta, ¿pero qué es esto de los paisajes de aprendizaje, ¿no?, que utilizan tanto los educadores? Claro, él no está en el aula, se le escapa esto, ¿no? Algo que puede preocupar a los docentes, cómo aplicarlo, qué impacto tiene, cómo hago, cómo no hago. Mientras que a un docente igual, si le hablamos de el tamaño del efecto, nos va a mirar, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Y esto dificulta mucho el encontrar un punto común. Centrándonos más en los centros escolares, yo diría que falta cultura científica, tanto en la formación inicial de los futuros docentes en las facultades de educación, ya que he hecho piedras contra mi propio tejado, por estar trabajando, lógicamente, en una facultad de educación, pero también en la formación continua que reciben los docentes. Creo que en las facultades hay que hablar más de ciencia y desde la ciencia, cómo funciona la investigación, cómo se hace la investigación, enseñar a diferenciar un estudio científico de calidad de uno que no lo es, acceder ahí, interpretar, leer literatura científica, etc. Y creo que no se puede ofrecer a los docentes formación continua que no tenga un rigor científico. Y esto es importante, ¿no? En la medida que se cultive la cultura científica en los docentes, estos la van a incorporar en su práctica, no van a entender su práctica sin ella y la van a demandar, ¿no? Y en los centros no solo habrá revistas de divulgación educativa, que ojo, tienen su lugar, pero no para tomar decisiones serias. Aquí muestro un ejemplo, Educación 3.0. Y también, aunque en otro formato más asequible, en otro lenguaje y por supuesto en nuestro idioma, habrá cada vez más literatura científica, ¿no?, en las salas de docentes. Del lado de los investigadores, lo hablaba con Pablo antes de comenzar, muchas veces las labores de transferencia, ¿no?,
traducir lo que dice la investigación a la práctica educativa, cuando se puede, las labores de divulgación, ¿verdad? Como la que estoy haciendo ahora mismo, son tareas que en la carrera universitaria son secundarias. No solemos recibir incentivos los investigadores por hacer esta tarea, ¿no? Lo hacemos porque nos gusta, porque nos lo tomamos como una responsabilidad, pero claramente esto no ayuda, ¿verdad? A transferir, a vincular la práctica y la investigación educativas. Además, los investigadores muchas veces no explicamos las implicaciones de nuestros hallazgos. Y entonces hay otros intermediarios que con mejor o peor intención lo hacen, y esto se traduce a veces en un teléfono escacharrado, ¿no? Os muestro aquí una diapositiva que me encanta del Mundo Today, como que hacen una traducción, ¿verdad?, de determinados pues, en principios activos, ¿no? Digo yo que tienen los yogures de, bueno, uno toma energías raras, algo pasa en el pirindolo y ocurren movidas tochas y saludables. Bueno, aquí en algún momento hay distorsiones, simplificaciones de los hallazgos científicos que llegan muy distorsionados a la población y muchas veces se traducen en prácticas erróneas. En prácticas y en concepciones erróneas, ¿sí? Aquí os pongo dos portadas que volverán a aparecer después, pero mi mensaje central es que hay muchas concepciones erróneas en materia educativa que se traducen además en prácticas no deseables, ¿no? Además, a esto no ayuda nada el que haya una gran oferta de nuevas propuestas educativas todos los años, que además suelen tener una muy buena acogida por parte del profesorado. Yo creo que esta es una muy buena calidad de los docentes escolares, y es que son muy entusiastas, siempre están dispuestos a incorporar nuevas propuestas para mejorar su práctica, pero cuando estas propuestas que les llegan no son rigurosas, el peligro es que se cuelen en los centros escolares, ¿no? Y allí allanemos el terreno a prácticas sin respaldo o incluso con pruebas en contra, ¿no? Con prácticas pseudocientíficas. Pongo esta imagen, ¿verdad? Porque así como parece que todos los años hay un partido del siglo, pareciera que todos los cursos escolares hay una propuesta pedagógica del siglo, ¿no? Y a la que todos nos tenemos que sumar. Y esto es un peligro. La ciencia funciona a fuego lento y nos tendría que extrañar un poco que hubiera tan buenas propuestas con tan buenos resultados todos los años. Tampoco ayuda que haya una alta presencia de métodos pseudocientíficos en gabinetes, y esto sobre todo cuando estamos pensando más en alumnado con necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje. Son la gran diana de propuestas completamente pseudocientíficas. Aquí os pongo el ejemplo de la web de un gabinete elegido al azar del País Vasco, que es donde yo me crié y me formé. Ya solo en esta pantalla ya tiene varias propuestas técnicas que claramente son pseudocientíficas, ¿no? La técnica SEC de sincronización de los hemisferios cerebrales, perdón. Sí, está ampliamente demostrado que los hemisferios cerebrales trabajan siempre a la vez, ¿no? Bueno, ¿qué solución podemos dar a este problema, ¿no?, que nos incumbe a todos en mayor o menor medida? Pues esto es un problema complejo y por tanto requiere de medidas diversas y complejas también, pero mi apuesta personal, una de ellas es caminar hacia una educación informada desde la investigación, ¿no? En la presentación aparecía la educación basada en la evidencia, es el término más empleado, en parte porque se ha traducido del término anglosajón Evidence-Based Education, pero este término tiene unos matices que no nos convienen tanto, ¿no?, en nuestro idioma, entre otras cosas porque evidencia en castellano tiene un matiz diferente y se considera que es una verdad absoluta que no tiene que ser demostrable, y esto va en contra de la naturaleza, lo más valioso de la ciencia, ¿no? Y es que todo el tiempo se pone a prueba, no da nada por supuesto. Entonces esa palabra evidencia en castellano no, no es muy fiel, ¿no?, al enfoque que estamos buscando. Y tampoco lo es la palabra basada, ¿no? Educación basada en la evidencia. Ha dado a entender a muchos docentes que ellos se convertían en meros prescriptores de lo que les decían los investigadores que tenían que hacer.
y nada más lejos de la realidad, ¿no? Los principales protagonistas en esa toma de decisiones claramente son los docentes que están en el aula. En la investigación, los investigadores, su labor no es la autoridad máxima, ni mucho menos, no es la única fuente de información a la que recurrir, es una más. Vamos a ver ahora. Por eso a mí me gusta mucho hablar de educación informada desde la investigación, educación guiada desde la investigación, ¿no? Desde luego, no contaría con las palabras ni basada ni evidencia, ¿no? Pero es verdad que todavía no tenemos un término oficial, creo, en nuestro país para hablar de este enfoque, ¿no? ¿Qué es la educación informada desde la investigación o guiada por la investigación? Pues es la educación guiada por las mejores pruebas científicas disponibles, ¿no? Ni más ni menos. Este enfoque ha sido muy exitoso, ha introducido un cambio radical en la medicina. Yo os pongo aquí algunos ejemplos. Ignaz Semmelweis, que introduciendo el método científico descubrió que el lavado de manos es fundamental entre los sanitarios para evitar, por ejemplo, infecciones, y lo hizo gracias a incorporar la ciencia en la práctica de la medicina. O Jon Snow, no el de Juego de Tronos, sino aquel que aplicando el método científico, en este caso el método geográfico, por primera vez hizo un seguimiento de una pandemia que se extendió en el Soho de Londres por una fuente de agua infesta. Hay múltiples ejemplos en medicina que demuestran cómo la introducción del método científico ha supuesto un antes y un después en la medicina, y yo me pregunto por qué no podemos hacer esto en educación, ¿verdad? Volviendo, ¿verdad?, al concepto de educación informada desde la investigación, sería aquella que integra la competencia profesional de los docentes con las mejores pruebas aportadas por la investigación para una mejor toma de decisiones y una mejora en la calidad de la enseñanza. Junto con las fuentes de las que hablábamos antes de información que utilizan los docentes para tomar decisiones, como son su experiencia, sus valores, sus intuiciones, ¿por qué no? ¿Por qué no? Atender, leer, consultar qué dice la investigación, y no, ojo, no cualquier investigación, investigación de calidad. No se trata, lo decía antes, de restar autoridad a los docentes ni de decirles lo que tienen que hacer mediante un conjunto de recetas, ¿no? Ni se trata de tomar los aportes de la investigación como meras prescripciones, sino como una fuente de información más, ¿no? Este sería, bajo mi punto de vista, el ideal al que debiéramos caminar, ¿no?, en el ámbito educativo. Os muestro en pequeñito a mano izquierda una triada que se creó sobre la medicina basada en la evidencia, que tiene en cuenta la investigación, la de alta calidad, también la experiencia clínica de los médicos, de los doctores, de los sanitarios, perdón, en general, y también las características del paciente, sus valores y preferencias, hay que tenerlo todo en cuenta. Creo que esto claramente se podría importar al ámbito educativo, ¿no? Entonces, una educación guiada por la evidencia, por la investigación, sería aquella que tiene en cuenta las mejores pruebas derivadas de la investigación educativa, que tiene en cuenta también la experiencia, conocimientos, habilidades y juicio profesional docente y, cómo no, el contexto. El tipo de alumnado, el tipo de centro, el tipo de familias, etcétera. ¿Por qué no? Está hablando todo el tiempo de prácticas educativas ineficaces. Podríamos pasar afortunadamente muchísimo tiempo hablando de qué aportes nos ha hecho pues, disciplinas muy diferentes como la psicología cognitiva. Creo que lo ha hecho en muy buena medida la psicología cognitiva, como no también la neurociencia, sobre qué estrategias favorecen en buena medida el aprendizaje de todo el alumnado, desde el primero al último. Como no da tiempo, os traigo aquí dos infografías que vais a poder consultar después y tirar del hilo de ellas. La primera es de Barak Rosenstein, un investigador educativo, y nos trae hasta 10 estrategias de aprendizaje que son muy fáciles de aplicar, no suponen recursos económicos o humanos adicionales, pero que sin embargo tienen un impacto muy grande en el aprendizaje.
de cualquier tipo de estudiante, por cierto, con independencia de su edad y de la materia que queremos enseñar. En esta misma línea os traigo una infografía que elaboró la FECIT dentro del curso del que os hablaba antes Pablo, en el que he tenido yo la oportunidad de participar y que podéis encontrar fácilmente si en cualquier motor de búsqueda introducís FECIT Edu. Esta infografía contiene 12 ingredientes sobre estrategias que han demostrado ser altamente eficaces para promover el aprendizaje desde lo que dice la investigación, principalmente la psicología cognitiva. Son algunas tan sencillas como activar los conocimientos previos y promover la evocación, ¿verdad? El recuperar de la memoria aquello que hemos aprendido antes. Os invito a que entréis en la web de la FECIT y lo leáis con calma. Y me gustaría terminar haciendo una pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué ocurre si no dotamos de rigor la educación? Bueno, pues que otros ocuparán su lugar, ¿no? Otros ocuparán el lugar del rigor. Estos son testimonios, intereses particulares, modas. Hay mucho vendehumos en educación. Algunos con más o menos intencionalidad. Pero lo hay y esto no lo podemos olvidar, lo tenemos que tener muy, muy presente. ¿Qué ocurre si no tenemos en cuenta lo que dice la investigación, la ciencia en materia educativa? Pues que podemos tomar decisiones equivocadas, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de una propuesta que trajo Isabel Cela cuando todavía era ministra de Educación hace unos años, en la que proponía que los alumnos de centros escolares evaluasen la labor de sus docentes, ¿no? Yo os confieso que a mí esto me sentó muy mal porque no había investigación en población escolar, pero sí en universitaria, que demuestra de forma sólida que la nota que los escolares ponen, que los alumnos, perdón, que el alumnado, en este caso universitario, pone a sus docentes, está directamente relacionada con las calificaciones o el tipo de examen que les pone el docente, ¿no? Examen más fácil y mejor nota, mejor calificación pondrán los estudiantes a ese docente y al revés, ¿no? Entonces, digo yo, si en la esfera política, a la hora de tomar decisiones en materia educativa, se atendiera qué investigación hay, pues muchas veces nos ahorraríamos mucha pérdida de tiempo y de recursos, ¿no? Aquí os muestro uno de los tantos estudios que demuestran que claramente los escolares, los estudiantes van a calificar a sus docentes de acuerdo a la calificación que a su vez los docentes les han puesto a ellos en los exámenes, ¿no? Por tanto, esto no va a mejorar el sistema educativo de ninguna manera y no tiene sentido incorporar esa evaluación. Os muestro también algo de lo que os he hablado antes, ¿no? Esa introducción que se hizo masiva de ordenadores personales en las aulas, cuando lo que nos estaba diciendo la investigación es que no solo no tenía beneficios, sino que esa medida perjudicaba el aprendizaje. ¿Por qué no atendemos a la ciencia también a la hora de tomar decisiones en materia educativa? Os muestro aquí una parte final de un libro que me gusta mucho, What Does This Look Like in the Classroom?, en el que se nos sugiere, ¿no?, a los docentes, antes de tomar una decisión, incorporar una nueva propuesta educativa en un centro, hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Hay necesidad de cambio? ¿Cuáles son los beneficios potenciales? ¿Qué evidencia lo respalda? ¿Qué impacto va a tener en la carga de trabajo del profesorado? ¿Qué impacto va a tener en el aprendizaje del alumnado? ¿Es posible hacer un ensayo piloto antes de extenderlo a todo el centro? ¿Y a quién hay que consultar para lograr una implantación exitosa? En esta misma línea os muestro otra infografía que preparó la FECIT, en la que nos intentan dar una serie de pautas rápidas sobre cómo evaluar diferentes propuestas educativas, que gira en torno a 5 preguntas. ¿Quién publica la propuesta? Nos dan un indicador fiable y otro con el que tenemos que ser precavidos. ¿Qué información ofrece y de qué forma lo hace? ¿Qué tipo de evidencia muestra? ¿Cómo se presentan los efectos beneficiosos y cómo encaja con lo que sabemos? De nuevo os invito a que la leáis con calma, va acompañada de un texto además
que ayuda mucho a entender y a sacar partido de la propia infografía. Y como soy muy consciente de que he intentado abarcar mucho en poco espacio, os doy muchos recursos para que podáis tirar del hilo en la medida de vuestras posibilidades y deseos. Desde webs, tanto de fuera como dentro de nuestro país, en torno a este enfoque de la educación informada desde la investigación. Este es un portal americano que nos ofrece textos en un formato muy agradable para docentes sobre qué dice la investigación en diferentes materias como literatura, aprendizaje del inglés, ciencia, conducta, etcétera. En esta misma línea os muestro otro británico potentísimo, con financiación, por cierto, el gobierno británico, Education Endowment Foundation, muy interesante, hace revisiones de la literatura, informes, hacen investigación dentro de centros escolares y con los propios docentes, ¿no? Tienen como colegios laboratorio. Sobre esto os puedo decir que aunque está en inglés, Educaisha está traduciendo todo y lo tiene en su propia web en abierto, gratuito, bajo la pestaña Evidencias, y os invito a que entréis. Os muestro varios libros sobre mitos, sobre todo neurociencia, prácticas eficaces de aprendizaje, el libro del que os hablaba antes y muchos más. Blogs tanto de investigadores de nuestro país como comprensión lectora basada en evidencias y el tratamiento educativo en TDAH, por cierto, ambos llevados por un profesor de la Universidad Privada de Navarra y orientador en un centro escolar de Navarra, Juan Cruz de Pol, bellísima persona además. El blog de un profesor de primaria en activo de Cataluña, Víctor McGuffin, él es Albert Reverter. Otro blog, Evidencia en la Escuela, otro docente en activo. Si tú supieras el blog que yo llevaba y que está un poco abandonado. Este de investigación docente, liderada por Juan Fernández, está haciendo un maravilloso trabajo, por ejemplo, de traducción de artículos o partes de libros del inglés al castellano, una persona además muy, muy accesible. Os muestro aquí a Héctor Ruiz Martín, que tiene una colección de libros como Aprende el Cerebro y que es un gran divulgador y lo pone todo en hilos maravillosos en abierto en Twitter. Blogs en inglés, Three Star Learning Experiences, que lo llevan dos investigadores en este caso. The Learning Scientist lo lleva un grupo de investigadores, de nuevo enfoque de educación informada de la investigación, con materiales descargables gratuitos, por cierto, muchos traducidos al castellano, y algunas oportunidades, ¿no?, que se abren en nuestro país sobre la educación guiada desde la investigación y que hace 5 años eran inexistentes. Luego parece que caminamos despacito, pero en la buena dirección, ¿no? El evento divulgativo Las pruebas de la educación, que comenzó en el País Vasco y se ha extendido a toda España, muy interesante. Si entráis en la web de Fundación Promaestro, encontraréis todas las jornadas que se han hecho con los vídeos colgados en abierto. La iniciativa de la FECIT Educación Guiada por la Evidencia, que entre otras cosas ofrece las infografías que os he mostrado, webinars, entradas de blog, etcétera, muy interesante. El equipo de investigación Fundación Educación Sí, que promueve la educación basada en evidencias, está en Andalucía, en Granada. Jornadas de ciencia, semanas de la ciencia, en las que nunca se había incorporado la educación y que se ha empezado a incorporar, por ejemplo en La Rioja o en las Islas Baleares. La nueva ley educativa con muchas lagunas y muchas partes mejorables, pero sé que en algunas de sus secciones se ha tenido en cuenta qué decía la investigación. O la iniciativa Agrupaciones de Centros Educativos, que se creó originalmente para centros escolares de diferentes comunidades autónomas que querían trabajar en torno a un mismo proyecto, tuvieran una plataforma de encuentro. Bueno, pues a esa plataforma se ha añadido la posibilidad de que los grupos de investigación estemos ahí asesorando a los centros escolares. Y os pongo aquí las referencias que aparecen a lo largo de la presentación. De nuevo, perdón, por si queréis tirar del hilo.
Eso es todo. Espero no haberme acelerado mucho y que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis detrás. Un placer. Lo digo muchas veces, ¿no? Y si alguna persona aquí me ha escuchado en otras ocasiones dirá, qué cansina, Marta, ¿no? Siempre dice lo mismo, pero me encanta, ¿no? Lo escuché una vez en otro contexto y lo asumí, lo adopté en educación y es que creo que es mejor en educación estar a la penúltima que a la última. Porque creo que en general se asocia mucho la palabra innovación con algo nuevo. Y algo nuevo en educación muchas veces es algo que todavía no se ha probado lo suficiente. No se sabe cómo de eficaz es en diferentes contextos, es decir, con diferente tipo de alumnado, diferentes centros escolares, nivel socioeconómico, etc. Entonces, si adoptamos un método mal llamado innovador en ese sentido, no por nuevo, sin conocer bien la letra pequeña, bajo qué condiciones funciona bien o mal, podemos, sin querer, perjudicar al alumnado o podemos perjudicar al profesorado. Podemos hacer que ese método no arroje tan buenos resultados para los estudiantes o sí, pero que no sean muy diferentes a los que obtenían con otro método que no suponía tanta dedicación por parte del profesorado. Entonces, creo que es bueno para todos que antes de adoptar una nueva forma de trabajar en el aula nos aseguremos muy bien que incorpora beneficios para todos, porque si no entra este coste de oportunidad, ¿no? El tiempo, dinero, recursos que destinamos a ese nuevo método lo dejamos de dedicar a otros métodos más robustos, ¿no? De los que tenemos más pruebas de que realmente funcionan. Y tenemos que ser muy responsables porque está el futuro de muchas personas en juego. Un poquito, diría que primero habría que clarificar muy bien qué entienden las personas que lo practican por diseño universal de aprendizaje. Creo que ahora mismo hay mucha práctica en torno al DUA, pero no evaluada. Lo de presentar información por diferentes canales, los canales que uses dependerán de la naturaleza del contenido, no de las características de cada alumno. No somos tan diferentes cognitivamente hablando como para tener que adaptar esas vías de comunicación a cada estudiante. Eso sí chirría. Eso parece, ¿verdad? Recuerda un poco a los estilos de aprendizaje. Pablo, pero creo que para que eso funcione bien, entonces de nuevo incido en la necesidad de esa cultura científica de la población que exija de motu propio, muy bien, y dame las pruebas científicas que acompañan a esta nueva propuesta. ¿Cuáles son? ¿Dónde están publicadas? Eso es. O sea, lo primero son las metas de aprendizaje que te planteas para tu alumnado. Y ya buscarás luego las herramientas, el cómo. Pero es verdad que sucede mucho que sin darnos cuenta estamos priorizando el cómo al qué, forzando, ¿no? Introducir diferentes formas de cómo Claro. y estamos supeditando el qué al cómo. Y dices, vamos a parar todos, vamos a reflexionar qué queremos enseñar, qué necesidades tenemos, qué fortalezas en nuestro alumnado, en nuestro centro, y vamos a empezar a tomar decisiones desde ahí. Yo siempre digo que hay que tomar con mucha prudencia los mensajes que nos llegan de determinadas propuestas cuando se defiende que sirven para múltiples situaciones, problemáticas, etcétera. Y por eso a mí me gusta tantísimo hablar de la letra pequeña, ¿no? De los métodos de educación. El aprendizaje basado en proyectos. Ojo, no puede funcionar igual para un estudiante universitario, que es para el tipo de población para el que se creó, que para un alumno o una alumna de infantil o primaria. No digo que no se pueda aplicar en los segundos, pero los requisitos que hay que garantizar antes para que en estos últimos funcione no pueden ser los mismos que para que funcione en un estudiante universitario, porque son diferentes. Tienen unos conocimientos diferentes, tienen unas capacidades, qué sé yo, de autorregulación, de metacognición diferentes.
tienen unas experiencias previas muy diferentes, entonces es que es muy difícil que vaya a funcionar igual. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. O un método que implica un uso importante de TIC, pues no funcionará igual en un centro concertado que cuenta con muchos recursos y posibilidades, ¿no?, de adoptar recursos o de ofrecer formación, por ejemplo, a sus docentes, que un centro público con un presupuesto muy limitado y que no se puede permitir ni cambiar una ventana que está rota. Porque luego hay propuestas que a corto plazo se sostienen, pero a medio o largo plazo ya solo por recursos disponibles no. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto se recoge en esas infografías que os decía de la FECIP, por ejemplo. Entonces, hay que parar y reflexionar.